Bienvenidos a una nueva edición de la guía para... En esta ocasión con su amigo Nes en la sección Psicólogo Analiza A, donde con mis conocimientos profesionales de psicología expongo el perfil clínico de sus personajes favoritos más votados en los comentarios de la cultura popular, incluyendo cómics, películas, animes y videojuegos. El día de hoy les traigo el análisis de Jiraiya, uno de los personajes más queridos del manga y anime Naruto. Así que si quieres conocer parafilias en adultos mayores con grandes dotes de sabiduría, quédate hasta el final de este video. Aquí arriba les comparto otros personajes animados que podrían interesarles. También los invito a que se pasen por mi Instagram llamado Psicólogo Nes, donde estoy constantemente subiendo contenido de psicología. Recuerden primero que las letras que uso para cubrir un poco la pantalla son para evitar el copy y que me desmoneticen el video. Y segundo, si no has visto el anime Naruto Shippuden o leído el manga, esto podría contener spoilers para ti. Sin más que agregar, comencemos. Bueno, para comenzar dando un contexto muy general del personaje, tendríamos que decir que Jiraiya fue uno de los legendarios Sannin junto a Tsunade y Orochimaru, quienes fueron entrenados por el tercer Hokage. Escribió unos populares libros para adultos llamados Icha Icha. Por esto y entre otras muchas razones, Naruto lo llama sabio pervertido. También fue conocido como el sabio sapo, gracias a sus invocaciones de sapos y por la habilidad de entrar en el modo sabio. Durante este análisis nos iremos dando cuenta cómo Jiraiya es el equilibrio perfecto entre posturas completamente contradictorias en muchos sentidos. Es decir, parece ser un viejo pervertido e inmoral, pero a la vez es el personaje con más valores determinados y éticamente correctos de la serie. También parece ser un payaso con un nivel de inmadurez muy alto para su edad, pero a la vez es el personaje más sabio del programa. Y son estas ambivalencias conviviendo en un mismo personaje la mejor forma para describir a Jiraiya. Pero metámonos en materia. Lo poco que conocemos de la niñez de Jiraiya es que al parecer fue un niño corriente, sin ninguna presión genética por hacer parte de una familia específica, sin ningún talento especial y por supuesto sin ningún demonio adentro que destinara su vida a la gloria o el sufrimiento. Jiraiya era un niño normal, corriente, torpe, pero parecía tener una voluntad de hierro, siendo su deseo y decisiones las únicas facultades estructuradas en su vida. Y esto ya nos habla mucho del personaje. Verán, para los griegos, la mente del ser humano estaba compuesta por tres campos: el campo emocional, donde reside nuestra subjetividad, instintos, sensaciones y emociones; el campo cognitivo, donde está acumulada toda la información que recogemos y es almacenada para posteriormente servirnos de guía; y el campo de la voluntad, siendo este el campo más profundo pero complejo de los tres, el cual sería la determinación y decisiones que tomamos por encima de lo que sentimos y pensamos. Hay seres humanos en los que prima su campo emocional, siendo impulsivos y apasionados para conducir su vida. Un ejemplo grande de estos serían los antisociales, que se guían por la gran inconformidad que sienten por parte de su medio. La rabia y el dolor que les producen los demás los guían. Hay otros seres humanos que se guían por su cognición, valiéndose del razonamiento por encima de lo que siente. Tratan de ser coherentes, pero a su vez están limitados conceptualmente por su medio. Si creen que algo no sucederá, no podrán moverse de allí. Si las probabilidades están en su contra, es muy difícil verlos luchar. El último y más reducido número de personas se guían por su voluntad. No se limitan por lo que sienten o por lo que conocen, simplemente se guían por su propio deseo de cambio. Jiraiya, por supuesto, es un fiel exponente de estos últimos, y si nos damos cuenta a lo largo de su vida, las decisiones que este tomó no eran guiadas por sus emociones, es decir, por su propio gusto subjetivo, como si lo hacen otros personajes, tampoco exactamente por su cognición. Si se valiera de alguna de estas dos últimas, probablemente nunca se hubiera convertido en un ninja. Jiraiya se guiaba por medio de su voluntad y sus decisiones no titubeaban porque tenían la fuerza de una determinación inquebrantable, siendo siempre menos, siendo siempre subestimado y por supuesto siendo siempre rechazado. Jiraiya avanzaba con solidez por medio de su deseo de avanzar, y probablemente es así como sus valores y moral nunca se afectaron por lo que su entorno le dictaba. Algo que podemos hipotetizar en la vida de Jiraiya es la falta de afirmación y afecto en su niñez. Si observamos con cuidado, la búsqueda de atención y afirmación de Jiraiya siendo un menor y posteriormente siendo un adulto son la prueba clara de falta de figuras de afecto importantes en su vida. Jiraiya, aunque parece acostumbrado a la soledad y el rechazo como parte de su fachada pervertida, y ya explicaré por qué es una fachada, todo el tiempo estaba en búsqueda de un cariño incondicional que nunca tuvo. Es más, al sentir empatía con niños desprotegidos o rechazados, como lo son por ejemplo el caso de Naruto,
auto, Jiraiya en verdad estaba proyectándose a sí mismo en ellos. Es decir, que él se identificaba con estos casos y cuando puede ayudar o proteger estos perfiles, siente que se protege a sí mismo. Muestra lo que hubiera deseado que hicieran con él y parece que esta carencia de afecto es superada con gran madurez por parte del personaje, dado que en un punto de su vida entiende que su posición ya no es la de recibir o aprender, sino al contrario, es la de contribuir, la de dar. Y es esta la humanidad de Jiraiya, la que lo hace el personaje más empático de la serie. Él entiende el sufrimiento de los demás a su alrededor, porque lo vivió en carne propia muchas veces, pero deja a un lado su propio trauma y necesidades para priorizar las necesidades de los demás. Pero ¿qué tal si resolvemos la duda sobre ¿es acaso Jiraiya en realidad un pervertido? Bueno, la respuesta es más profunda de lo que creen, pero hay que dejar algunos conceptos claros para responderla. Fue en el ámbito psiquiátrico donde apareció el concepto de perversión inicialmente. Estaba estrictamente asociado a la sexualidad. Bajo este término se agrupaban todas aquellas conductas que no coincidían con lo que se consideraba como normal en el ámbito sexual. De este modo, se hizo un inventario de lo que podía catalogarse como perverso, donde se encontraban las parafilias como el sadismo, masoquismo, zoofilia, pedofilia, fetichismo, voyerismo, entre otras. Hasta este punto podríamos decir que Jiraiya no es exactamente un perverso o un pervertido. Sin embargo, el psicoanálisis nos explica otra visión de la perversión y basados en ella sí podríamos explicar la conducta de Jiraiya. En el sentido estricto, el sexo es biológico y su función es la de procrear. Así opera en el mundo animal. Partiendo de esta reflexión, Sigmund Freud plantea que toda la sexualidad humana es perversa, en tanto se lleva a cabo sin límites temporales y va más allá de la procreación. De este modo, establece una ruptura con la psiquiatría desde el punto de vista del psicoanálisis y como lo explica Lacan, el perverso no se reprime y esa es su diferencia con el neurótico. El perverso impone su propia ley, por así decirlo. El neurótico, el cual seríamos todos nosotros, al menos en su mayoría, se reprime, aunque luego reniegue de ello. El neurótico desearía ser como el perverso, que hace lo que quiere y no sufre por ello. Una de las figuras icónicas de la perversión sería el Marqués de Sade y su obra. Es decir que bajo esta misma explicación, en realidad Jiraiya no es un pervertido. Es más, me atrevería a decir que es igual a cualquier otro personaje masculino e inclusive femenino de la serie. La única diferencia de este personaje con todos los demás es que, como explica Lacan, este no se reprime, no reprime su deseo y su perversión, no reprime sus pensamientos y los lleva a un campo exterior. Por eso no podemos decir exactamente que este ejecuta conductas perversas, como por ejemplo sería cualquier parafilia. Él simplemente expresa su gusto y deseo por el sexo femenino, pero este deseo es el mismo en cualquier otro personaje. Sin embargo, no cualquiera lo exterioriza, al contrario, todos los demás lo esconden, lo reprimen o lo disimulan para ser aceptados socialmente. Es una represión cultural, de lo que aprenden que está bien y está mal, solo a nivel explícito, porque como digo, internamente todos se sienten como Jiraiya. En este sentido, Jiraiya sería un personaje al que no le afecta la percepción social, ni mucho menos la presión. No se deja influir por el medio ni por la cultura, lo que tiene mucho sentido, dado que hablamos del personaje con mayor determinación de la serie. Él solo se conduce por sí mismo, no por lo que los demás le digan que debe o no debe hacer. Podríamos catalogar entonces el estilo de vida de Jiraiya como un estilo de vida cínico. Como cinismo se denomina en filosofía la doctrina de los cínicos, un grupo de filósofos que consideraban que la única preocupación del hombre debe ser la virtud, pues solo a través de esta se puede alcanzar la felicidad. Los cínicos despreciaban todas las normas y las convenciones sociales, rechazaban la fama, el poder o la riqueza, pues sostenían que estos valores dictados por la sociedad no constituían el camino hacia el placer. Es cierto que Jiraiya no llega a un extremo tan cínico como por ejemplo Diógenes, el mayor exponente de esta filosofía de vida, pero sí parece rescatar varios valores de ella, como vivir sin represiones, no anhelar el poder o la fama. Ejemplo de esto sería el no aceptar ser Hokage, cuando se lo pidieron en varias ocasiones, y cuando reconocemos que este parece ser el puesto más alto al que aspira un habitante en la aldea. Lo que sí lo diferenciaría de un cínico puro sería su alto sentido moral de la responsabilidad como ninja. Jiraiya no se reprime, pero también se obliga a cumplir su deber y todo lo que esto conlleve. Ahora bien, luego de describir a Jiraiya como un pervertido, hablemos de su faceta de sabio. La sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. La sabiduría
dota al individuo de un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento sobre las circunstancias que determinan la existencia. Además, proporciona al individuo herramientas para el acertado discernimiento entre aquello que es bueno y lo que no. Y quiero que esto quede muy claro: Jiraiya no era un sabio porque contaba con muchos datos en su cabeza, era un sabio porque entendía cuál era la decisión correcta en cada escenario en el que se situaba. La sabiduría tiene que ver con la forma en la que aplicamos el conocimiento, no con la recolección del conocimiento. Personalmente creo que la sabiduría de Jiraiya radica en su gran vulnerabilidad como humano. Literalmente es un personaje que fracasó en casi todo lo que se propuso. Bueno, fracasó o más bien no lo logró de la forma como lo imaginaba. Y esto es bastante realista. Los seres humanos tenemos anhelos y deseos fantasiosos para nuestra vida. Muchos de estos son infantiles, pero la realidad es que estos a veces no llegan de la forma como esperamos o como creemos que llegarán. Jiraiya es el único personaje maduro y no infantil en la serie que acepta esta realidad y no está empecinado en probar un punto o en cumplir un capricho. Aún así, no vive frustrado o deprimido. Al contrario, avanza con determinación porque entiende que sus deseos y necesidades no son las únicas importantes. Las personas a su alrededor sí lo son. Jiraiya es humilde, compasivo y noble porque entiende que esta era la forma en la que podría cumplir su sueño de ayudar a los demás por medio de su profesión ninja. No le interesa el poder o la fama, dado que, de forma profunda, entiende que la labor de un ninja va más allá de las peleas o los duelos, y hasta su última decisión demostró este punto, queriendo ayudar a los demás a costa de su propia salud. Jiraiya era tan maduro que usaba el sentido de humor para volver más liviano el estrés de su vida. Se ríe de su propia desgracia porque de esta forma demuestra que la ha aceptado, y por medio de sus libros, enseñanzas y chistes saca a la luz el ser humano que es, al desnudo, sus deseos, ideas y anhelos, sus miedos más profundos, sus carencias y traumas. Y este no tiene miedo a sentirse vulnerable porque los demás lo conozcan en verdad, y a esto se le llama madurez, y es por eso que muere feliz, porque su punto no era ser más que nadie, ni demostrarle algo a alguien. Su punto era vivir siendo quien era, sin importar que esto fuera frustrante en ocasiones, sin importar que para algunos esto sea un fracaso o para otros un completo acierto. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like. Recuerda comentarme qué otro personaje quieres que traiga a la sección. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mi Instagram llamado Psicólogo Nes, página de Facebook y Twitter. Tu amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.